1:27, esta música ya pues la conocen, ¿verdad? Nos lleva a seguir nuestro camino tras las huellas de la sierra, un camino que hacemos siempre de la mano de Guillermo Herrero, que es el responsable del proyecto de toponimia de Adesgam. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Hay que ver que me gusta a mí cuando sois así como buenos alumnos, ¿no? Y si yo digo, ay, es que hoy no podemos hablar mucho de Francisco Giner de los Ríos, que esto daría para mucho, otro día. Y dices tú, hoy, venga, el siguiente día ya me lo tienes preparado, me encanta. Hoy vamos a hablar de esa figura, de Francisco Giner de los Ríos. Para quien no le conozca, que bueno, es muy conocido, pero por si acaso hay alguien despistado, vamos a explicar, ¿no? Quién es y qué relación tuvo también con la Sierra de Guadarrama. Nunca mejor dicho, además, Sonia, lo de que vamos a ser alumnos, porque hoy vamos a ser todos un poco alumnos del maestro Giner, que es como se le conocía, que tuvo muchos discípulos, además, que vamos a hablar también de alguno de ellos. Y sobre la relación, la pregunta que me haces, la Sierra de Guadarrama, ¿qué relación tuvo el maestro Giner con esta cordillera, con la sierra? Siempre se dice que la sierra ha sido y es una gran aula de la naturaleza, ya que allí puedes aprender y conocer muchos aspectos del paisaje, tanto aspectos naturales, aspectos geológicos, geográficos, y esto, pues lógicamente todo esto entusiasmaba al maestro Giner, porque él decía, fíjate, que el conocimiento de la Sierra de Guadarrama y de sus valores es fundamental para preservarlos y conservarlos para futuras generaciones. Claro. Y además, pues tiene muchos beneficios el estar en contacto con la naturaleza, y por ello, en 1876, Giner de los Ríos, con otros profesores, creó la institución de libre enseñanza, de la que luego también vamos a hablar un poquito más detalladamente. Pero en esencia, esta institución lo que quería era provocar un acercamiento de las gentes a la naturaleza y al paisaje, ya que la naturaleza es uno de los medios más valiosos para mejorar la formación del ser humano. Esto es lo que decía Giner de los Ríos, y por ello hoy en día son muchos los que todavía siguen esta tarea, muchos profesionales, empresas, centros que siguen esta tarea que empezó Giner de los Ríos a favor del conocimiento y aprecio de la Sierra de Guadarrama, y pues muchas personas que, como decimos, como el maestro Giner, comparten sus conocimientos y su amor por el medio natural para hacer una contribución a que se mantenga y se conserve la Sierra de Guadarrama. Me encanta esa imagen, la imagen de aula de naturaleza, y también ese pensamiento de lo que se conoce se conserva mejor. Y por eso, bueno, importante la figura de Francisco Giner de los Ríos, que para conocerlo un poquito más, ¿qué datos nos podías dar acerca de él? Francisco Giner de los Ríos nació en 1839 en Ronda, en Málaga. Pero a pesar de que, fíjate que nació lejos de la Sierra de Guadarrama, luego se considera uno de los primeros, o el primer guadarramista, porque antes de conocer la sierra, de su Ronda natal, llegó hasta Madrid, allí realizó unos estudios de doctorado y entró en contacto con una filosofía que sería clave para su vida, y al fin y al cabo eso es filósofo, la filosofía krausista alemana, de la que aprendió la tolerancia religiosa, el contacto con la naturaleza, el culto a la razón, a la ciencia. Y fíjate que tenía un compromiso con esta filosofía, pero no tanto con acatar las normas en la universidad, ya que fue expulsado ni más ni menos que 2 veces. ¡Wow! Aunque también es verdad que estamos hablando de una época en la que una persona como don Francisco, que se impedían críticas a la religión, se impedían críticas al sistema establecido, y él era una persona revolucionaria y progresista que no encajaba en la universidad. Y por ello fue cuando creó lo que hemos hablado antes, esa institución de libre enseñanza. Y él tenía además, fíjate ahora que habéis estado hablando de educación aquí en más de uno, Sonia, él tenía esa creencia, esa convicción de que para transformar la realidad en la que vivía, pensemos en mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, solo la educación del interior de los pueblos era la única manera de poder reformar y realizar esos cambios que él quería. Y por eso se basó en modelos pedagógicos modernos, en modelos laicos, progresistas, y todavía esos ensayos que él escribió acerca de la educación todavía siguen asombrando en estos días. Bueno, pues como decimos, sigue asombrando y sigue llamándonos la atención. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención eso de que fue el primer guadarramista. ¿Por qué se dice eso? Pues porque fue un amante de la Sierra de Guadarrama, de su naturaleza, de sus pueblos, de sus costumbres, y fue además, fíjate, pionero en el excursionismo didáctico.
Él le encantaba experimentar con la naturaleza, con las cosas pequeñas, interactuar con ello, para intentar comprender lo más complejo y lo más trascendente, un poco en la línea de esa filosofía krausista que Giner de los Ríos tenía. Y fíjate que el 14 de junio de 1883, por primera vez, Giner de los Ríos, en compañía de algunos alumnos, profesores o geólogos, llevó a cabo la que se conoce como la primera excursión en pie de esa institución de libre enseñanza por la Sierra de Guadarrama. Fueron ni más ni menos que desde Villalba hasta la granja de San Ildefonso en la provincia de Segovia. O sea, una excursión que duró 3 días, que fueron por el Alto del Lozoya, por el Paular, y que pasaron por el puerto del Reventón, ya que todavía no existía ni siquiera el puerto de Cotos. Entonces, bueno, se tuvieron que buscar la vida, pero todos esos datos que él tomó pues nos han llegado hasta nuestros días para considerarle por ello el primer guadarramista. Bueno, y yo no sé si tanto amor por la Sierra de Guadarrama ya le llevó incluso hasta quedarse aquí a vivir. No lo tengo claro si se quedó a vivir, vamos, creo que durante una temporada sí, aunque su residencia principal estuvo en Madrid, sobre todo durante sus últimos años de vida hasta que falleció en 1915, pero si no se quedó a vivir en la sierra, desde luego que permaneció siempre en contacto con la naturaleza, y este contacto no solo no se quedó, sino que fue cada vez más en aumento. A sus paseos y a sus marchas se añadieron también esa forma pionera de promocionar los deportes de nieve. Para facilitarlos incluso se construyó un refugio que todavía existe y que se conoce como el Ventorrillo. Y entonces, un poco en conclusión, Sonia, en esta Sierra de Guadarrama el maestro Giner, don Francisco Giner de los Ríos, disfrutó, trabajó, reflexionó sobre el paisaje y sobre todo disfrutó, yo creo, con amigos y discípulos de ese contacto con la naturaleza. Y uno de esos discípulos de los que podemos hablar, y con esto terminamos, fue Antonio Machado. ¡Anda! Más o menos que uno de los poetas más reconocidos de la literatura española, que según dice Antonio Machado de Giner de los Ríos, que a lo largo de su vida el maestro Giner vivió momentos felices y relajados en la sierra, descubriendo experiencias antiguas y nuevas, junto siempre a personas que con la sencillez y naturalidad que le caracterizaban. Y bueno, dice también, por último, dice Antonio Machado sobre Giner de los Ríos, que desde esta sierra, desde la Sierra de Guadarrama, Giner de los Ríos soñaba con un nuevo florecer en esa España de principios del siglo XX. Bueno, pues qué bonita imagen y qué suerte tenemos de tener esta joya de la Sierra de Guadarrama aquí entre nosotros y disfrutarla como en su día lo hizo Francisco Giner de los Ríos, y poniendo de relevancia la riqueza que tiene. Así que ya saben, lo que se conoce, con según decía Francisco Giner de los Ríos, es lo que se conserva. Así que un placer también poner nuestro granito de arena semana a semana en Tras las Huellas de la Sierra, para seguir con esa línea, ¿no?, marcada por, entre otros, Giner de los Ríos, guadarramistas que ponen en valor la sierra para que la cuidemos entre todos. Así que enhorabuena y gracias por ello, Guillermo Herrero. Gracias por tu bonito mensaje, Sonia. Así es, tenemos que apreciar y cuidar nuestro entorno y, por supuesto, la Sierra de Guadarrama. Un saludo y hasta la semana que viene, que me llevarás de nuevo tras las huellas de la sierra. Adiós. Adiós, Sonia.